Los mandamientos de Jesús. No sé cuántas de las características del carácter has podido desarrollar, pero ahorita las vamos a revisar un poquito. Hoy vamos a hablar de un poco más. Y hay dos pasajes que vamos a leer o que nos van a ayudar a leer ahorita, que tratan de lo que Cristo estaba hablando y de de ejemplos que pudiéramos tal vez hacer. Así es que le voy a pedir a María García y a Sonia que puedan ayudarnos para las lecturas bíblicas. Si pueden pasar, déjenme hacer el micrófono para acá. No me equivoqué de nombre, ¿verdad? ¿Sí? María García, sí. ¿Me escuchan bien? Bueno, la porción para la mañana de hoy se encuentra en Éxodos 21, del 12 al 25. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiera a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallado en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Además, si algunos riñieren y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera de su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió. Solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñieren e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Amén. Palabra de Dios. Ese es el mandamiento que tenían en el Antiguo Testamento. Qué duro era la ley, ¿verdad? Y cuán estricta. Si hoy aplicáramos eso, tal vez no habría tanta maldad en el mundo. Sonia, por favor. Buenos días. Hoy vamos a leer Lucas 6, del 27 al 36. El amor hacia los enemigos y la regla de oro. ¿Se oye bien? Sí. Okay. Pero a la voz, los que oís... No. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiriera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues.
A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced con vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos que quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad y no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Gracias, Sonia. Palabra de Dios. Señor, te rogamos que en este momento tú hables a nuestros corazones, trates con nosotros. Señor, que nos muestres qué es lo que esperas de nosotros también y que podamos en fe actuar dirigidos por tu Espíritu Santo en obediencia a tu palabra. Así es que abre mi boca, Señor, y pon tus palabras delante de tus hijos hoy en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy se llama Un poco más. Un poco más. Ya leímos pasajes del Antiguo Testamento donde la ley era bastante dura y si te hacen algo tú tienes que hacerlo. Y Jesús no vino a abrogar la ley, Él lo dijo, no vine a cambiarla, vine a cumplirla, pero de una manera más profunda. Él ya no decía, pues hazle al otro lo que te hizo, sino en realidad dice, ¿sabes qué? Da más. En vez de hacerle lo que te hizo, ámalo. Tal vez es lo que necesita. Ámalo. No generes venganza, no cobres venganza. Ámalo. Jesús tenía un carácter especial, el Hijo de Dios, perfecto, y nos vino a poner ejemplo para que nosotros pudiéramos vivir y desarrollar también el carácter de Él. Así es que hemos estado hablando de características especiales que un Hijo de Dios debe tener. Voy a poner solamente en la pantalla, voy a pedir que las pongan las primeras 8 características que ya hemos hablado, solamente las que debemos desarrollar. Y la idea de esto es que puedas hacer, si los que anotan, qué bueno que puedan anotar, si no después puedes ir a verlo en la grabación. Pero ¿cuáles de estas características estás desarrollando en tu vida? ¿Cuáles te faltan? Por ejemplo, la primera que vimos fue humildad. Aquí casi todos decimos, no, hombre, si yo soy bien humilde. Sobre todo, perdón que lo diga así, pero es de esas bromas, sobre todo los argentinos, ¿verdad? Sencillito, sencillito. Qué bueno que no hay ningún argentino aquí, para los que me estén escuchando. Pero así somos, o sea, ¿sabes qué? Yo soy humilde, o sea, pues yo no. Pero en el contexto en el que nos vimos es, en realidad eres tan humilde como para poder presentarte delante de Dios y estar con la cabeza abajo y decirle, Señor, no tengo nada que darte. No tengo nada que ofrecerte. Al contrario, perdóname porque no he sido lo que debería de haber sido. Esta humildad se ve reflejada hacia los hombres, pero en primera instancia tiene que verse reflejada para con Dios. Así es que en tu carácter, ¿qué tan humilde eres? Una de las maneras en las que se ven es cuando tal vez alguien abusa de ti. Cuando la autoridad se pasa o sientes que se pasa, cuando alguien trata de abusar un poquito de ti en alguna cosa, sacar ventaja, cuando no te saluda alguien en la calle y tú te dices, y ahora pues traigo piojos o traigo sarna, o por qué no me saludas, o por qué me menospreció, por qué. Si tenemos algunas actitudes como esas en las que lo que nos rodea nos hace sentir mal porque nos quieren hacer sentir menos, los hispanos decimos discriminación, a veces no la hay, pero a veces nosotros la queremos sentir. Si tú estás constantemente viendo eso,
tal vez es porque nos falte un poco de humildad. Así es que bueno, no quiero ahondar mucho en eso, pero ahí te la dejo. ¿Qué tanta humildad estás desarrollando? Mansedumbre, ¿qué tanta mansedumbre estás desarrollando? ¿Te acuerdas? Mansedumbre no es ser menso, no es mansedumbre. Mansedumbre es aprender a estar bajo autoridad. Respetar a quien está arriba de mí, jefe, padres, hermanos mayores. Aún Jesús dijo, trata a los demás como tus superiores, aunque sean menores de edad, aunque sean menores de rango, trátalos como si fueran más que tú. Eso es hacerte manso, ese es aprender a ponerte en tu lugar. ¿Qué tanto de eso tenemos? Alegría o gozo. ¿Cómo vives tú? ¿Te levantas? Otro día más, hijo de... O te levantas con ganas de decir, gracias Señor, ¿qué vas a hacer hoy conmigo, Señor? Tal vez rengueando, tal vez adolorido, pero ¿qué vas a hacer conmigo, Señor? Esta alegría no es la alegría que vemos de tener una sonrisa en el rostro. Es algo que sale desde las entrañas, desde adentro, que dices, hoy no voy a estar triste porque tengo mi salvación asegurada, tengo la vida eterna asegurada. ¿Qué puedo pedir? ¿Qué más necesito si lo tengo todo con Cristo? Con Cristo estoy juntamente crucificado, Él vive en mí. ¿Qué necesito si Él vive en mí? Pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar, dijo Jesús. ¿Qué necesito? Si lo que necesite, en realidad lo que necesite, conforme a su voluntad, Él me lo va a dar. ¿Tengo que preocuparme de algo? El salmista escribía, no temeré saeta que venga en la noche, ni peste que llegue de repente, ni al enemigo que venga, porque el Señor me protege. Si tengo esa cobertura de Dios, ¿qué necesito? En realidad tenemos que aprender a descansar en Dios para que ese gozo esté en nosotros. ¿Cómo estás en el gozo de tu vida? Espero estarme explicando. ¿Cómo está tu vida? En realidad la gente nos ve y dice, híjole, este es bien amargado, o sea, nada más tiene cara de pasa, así todo. O en realidad te ves que la gente diga, yo quisiera tener lo que él tiene. Esa paz que él tiene, esa alegría que él tiene por dentro. Bueno, otra vez, generosidad. Hablamos de darle a la gente, no hablamos de dar dinero, hablamos de darle a la gente lo que tú tienes. En teoría, deberíamos darle a la gente de Jesús. Compartir nuestra fe, compartir nuestro gozo, compartir nuestra mansedumbre, compartir nuestra humildad, compartir nuestra salvación, compartir que somos libres, compartir que somos hijos de Dios. ¿Qué compartes con la gente? Quejas, molestias, preocupaciones, o compartes con la gente la salvación de Jesús. De diferentes maneras, no solamente hablándoles de la salvación, sino cómo la vives. Espero estarme explicando con todo eso. ¿Qué tan generoso eres para...? A veces somos muy generosos para dar cosas malas. Pero la idea es que podamos ser generosos para dar cosas eternas, cosas que trascienden en la vida de las personas. Amor. ¿Cómo está tu amor por los demás? En el amor hablábamos de honrar la ley de Dios, de poder amar a Dios al grado de obedecer su palabra tal y como Él lo dice. Y parte de lo que Él dice es que ames a otros como a ti mismo. ¿Cómo está tu amor por otros? Ahorita leíamos en Lucas, si haces esto, si haces lo otro con los que te aman, ¿qué mérito tienes? Eso cualquiera lo hace. Hazlo con aquellos con los que es difícil hacerlo. ¿Cómo está tu amor? ¿Cómo está tu amor por los que no conocen a Dios? ¿Cómo está tu amor por los que, por las enfermeras que te tienen que atender cuando vas a la clínica y que son un poquito toscas, intransigentes? Por el empleado que te tiene que atender en una tienda y no quiere ponerse en tu lugar. Por mamá o papá que ya están anticuados y no entienden lo que la juventud es. O por los hijos que son demasiado ingenuos y no entienden las consecuencias de lo que es. ¿Cómo los amamos? No sé si me estoy explicando. ¿Cómo vives tu amor hacia los demás? Ya lo habíamos dicho mucho. Responsabilidad. ¿Estás cumpliendo responsablemente con lo que Dios te demanda? ¿Con lo que Dios te pide? Ese día hablamos de reconciliación.
reconciliación entre los hombres con Dios, reconciliación entre nosotros mismos. ¿Estás cumpliendo con lo que Dios está pidiendo hacer? Autocontrol. ¿Qué tanto dominio tuyo propio tienes? En tu carácter, en tus pensamientos, en las cosas que ves en televisión, en la forma en la que hablas, en la forma en la que te diviertes, en la forma en la que te enojas, en la forma en la que trabajas. ¿Qué tanto autocontrol tienes de tu vida? ¿Reflejas a Jesús? ¿O estamos reflejando una vida normal, como cualquier otra persona, pero que no refleja a Jesús? Que no tendría trascendencia eterna, en cambio reflejar a Jesús tiene una trascendencia eterna. ¿Cómo estás con tu autocontrol? Veracidad. Cuando tú dices una cosa, ¿la cumples? ¿Tu sí es sí? ¿Eres veraz en ese sentido? O cuando tú dices algo, muy típico con los papás y con los hijos, ya sabe el papá que el hijo no lo va a hacer, o ya sabe el hijo que el papá no lo va a hacer. Sobre todo cuando dicen, una más y te voy a dar. No, todavía faltan 5 o 6 y no me va a dar. ¿Sí? O cuando le decimos a los papás, que los papás queremos poner el ejemplo y a veces los hijos dicen, me lo estás diciendo, pero yo sé que no lo hacías. Tu mamá me dijo que no lo hacías. ¿Qué tan veraces somos con nuestra forma de ser? Si en el trabajo tú le dices algo, tu jefe te pide algo y tú le dices lo vas a hacer, lo haces y cumples, ¿por obligación o porque en realidad es parte de tu carácter? ¿Porque vas a recibir una remuneración si lo haces bien? ¿O porque aunque no lo recibieras es parte de tu carácter ser veraz? Cumplir con lo que estás haciendo, no engañar, lo contrario es engañar, ser una persona transparente, real. Hoy vamos a hablar del respeto, un poco más, creo que es la que sigue, Dani, un poco más tiene que ver con el ser respetuoso o el ser ofensivo. ¿Cómo eres con las demás personas? Y el ser respetuoso implica no solamente no hacer algo para faltarle a la persona, sino en realidad es hacer algo para honrar a la persona. ¿Me estoy explicando? No en el punto de ser pasivo. No, yo no te ofendo, yo no te digo nada. Es más, ni te veo si quieres. La idea de ser respetuoso es cómo te puedo honrar a ti. Por eso la idea es dar un poco más, ir un poco más de lo que deberíamos. Es muy fácil mantenerse al margen. ¿Qué más podemos hacer? En los pasajes que leímos, voy a leer otro pasaje de Mateo muy similar al de Lucas, pero habla de eso, cuando te están ofendiendo, aguántate y ve un poquito más. Pero quisiera también abarcar y darle un poquito un enfoque más amplio, a decir, ¿por qué no pudiéramos dar un poco más en nuestra alabanza a Dios, en nuestra adoración a Él, en nuestro servicio a Él? ¿Por qué no pudiéramos darle un poco más de tiempo a Dios? Un poco más de leer su palabra, un poco más de orar, un poco más de tener comunión con nosotros, un poco más de invertir mi tiempo en visitar, en saludar, en hablarle a alguien de la iglesia para orar con él, para saludarlo solamente. Un poco más de tu vida reflejando a Jesús. No nada más cuando las situaciones son difíciles, sino aún cuando las situaciones son fáciles para hacerlas. Mateo capítulo 5, versículo 38. Es algo muy similar a lo que leyó Sonia. Jesús está refiriéndose al Antiguo Testamento. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistas al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. En este mandamiento Jesús nos está pidiendo un poquito más. Que hagas un poquito más. Decía un poquito más de amor, un poquito más de aguante, un poquito más de humillación, un poquito más de dolor, un poquito más de aquello que tal vez te cueste. Te cueste sacrificio,
te cueste economía, te cueste energía, te cueste tiempo, al fin y al cabo siempre vas a tener que invertir un poco de eso. El contexto en el que Jesús está hablando con sus discípulos, Jesús está haciendo referencia a cuando Dios le dio la ley a los israelitas y cómo ellos debían obedecerla y cómo Dios había establecido castigos severos para el que no lo cumplía. Leímos en Éxodo eso. Voy a leer otro pasaje de Éxodo 21. Si algunos riñeren e hirieren a una mujer embarazada, bueno, lo leyó ahorita María, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido. Dejaban a la buena o a la mala voluntad de la persona lo que les vayas a hacer por lo que ellos hicieron. Es decir, lo que venía adelante. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Estoy haciendo referencia a lo que Jesús leyó nada más, cómo trajo esa parte de la escritura. Mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y si vas a Levítico 24 y Deuteronomio 19, hay unas frases similares donde Dios decía, hazle a la persona lo que te hizo. La idea de Dios en ese tiempo es mantener a raya a su pueblo. ¿Por qué? Porque sabía que era un pueblo rebelde, un pueblo que muy rápido se iba a voltear y iba a querer abusar de otros. Es que se puso muy estricto con eso. De alguna manera él quería mostrar cómo el dejarte llevar de esa manera iba a ser algo bastante difícil. Y cuando viene Jesús, él presenta una perspectiva diferente. Pero mira, si en realidad lo haces por amor, todo cambia. Es por eso que lo hizo después con Jesús. Jesús les enseña que en lugar de enfocarse en la venganza, en el querer cobrarme lo que tú me hiciste, en las represalias, ellos deben enfocarse en cómo pueden demostrar el amor de Dios. Dios dijo en alguna ocasión, la venganza es mía. Yo soy el que tomo venganza. Si tú me haces algo y yo me vengo de ti, merecería yo el mismo castigo que tú. No soy diferente a ti. Hicimos lo mismo, tal vez yo en respuesta a lo que me hiciste, pero al final hice lo mismo. Si tú me pegas y yo te pego, somos iguales. ¿Quién es mejor delante de Dios? Ninguno. En cambio, si tú me haces algo y yo respondo como Dios quiere que responda, y tú abusas de eso, el Señor va a responder por mí. El Señor va a tratar contigo. Y a mí me va a exonerar. ¿Me estoy explicando? No lo hacemos solamente por ser exonerados. Lo hacemos primero porque lo mandó. Segundo, porque Él se lo merece. Tercero, porque somos imágenes de Dios que tenemos que dar esa imagen a los que aún no conocen a Dios. Así es que lo que Jesús está diciéndole a sus discípulos, está tratando de enseñarles, es aguántense un poquito más, no resistan al malo. Hay algo interesante, las Escrituras enseñan, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, a Santiago creo que es el que lo dice, perdón, también, y Pedro, dice, resiste al diablo y huirá de vosotros. Y Pedro dice por ahí también, resistan, porque hay muchos que están padeciendo como ustedes, pero el que persevere hasta el final lo va a lograr. Entonces, bueno, Jesús dijo no resistan al malo, los apóstoles dicen que resistamos. ¿A quién le hacemos caso? Hay una diferencia solamente en lo que están hablando. Lo que Santiago y lo que Pedro decían es que resistan al maligno, resistan a Satanás, resistan al diablo. El diablo trata de tentarnos, el diablo quiere hacernos caer, el diablo quiere hacernos pecar contra Dios, quiere romper nuestra relación con Dios. Y por eso Santiago y Pedro decían, resiste al diablo, no caigas en las tentaciones. Lo que Jesús está diciendo es diferente. Jesús dice, resiste al que es malo. El que es malo es por naturaleza, lo está haciendo, abusa,
Jesús, cuando lo estaban sacrificando en la cruz del Calvario, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Son malos, pero son ignorantes. Esteban, cuando lo estaban martirizando, levantó los ojos y también dijo: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Son malos, pero son ignorantes. De alguna manera el malo lo hace por su naturaleza mala. ¿Se acuerdan que les presenté una vez un pequeño video de unos bebés que estaban sentados en pañales todavía, que traían dulces? Y uno trae su dulce y se lo está comiendo y le dice, le va a dar al otro y se lo pone y el otro se le queda viendo y cuando le va a hacer así se lo quita y lo vuelve a comer y se lo vuelve a poner. Y el otro le quiere dar la mordida otra vez y se lo quita y se lo come. Bebés y te atacas de la risa porque mira qué tremendo el muchachito, ¿verdad? Pero ¿dónde aprendió la maldad? ¿Dónde aprendió porque es una maldad el ofrecerte algo que no te voy a dar, el tentarte con algo o el engañarte, el abusar de tu bondad? Es naturaleza. Lo traemos en nuestra sangre. Lo heredamos de nuestros padres, generación tras generación, hasta que lleguemos a Adán y Eva. Así es que la diferencia entre Santiago y Pedro y Jesús es que Santiago y Pedro dicen: resiste a Satanás porque él te quiere tentar para que peques. Jesús está diciendo: resiste a la persona que es mala, a la que quiere abusar, que lo hace por ignorancia, a la que quiere lastimar porque cree que con eso tiene más poder. En realidad está, como dije ahorita, ingenuo, confundido, no sabe lo que está haciendo por su pecado. Humanamente diríamos: no, claro que sabe, lo está haciendo con alevosía y ventaja. Sí, moralmente o humanamente sí. Espiritualmente no sabe lo que está haciendo, está perdido, está muerto espiritualmente. No sabe lo que tiene que hacer. Es por eso que Jesús le decía a sus discípulos: bueno, a esas personas resístelas, porque tal vez tú vas a ser la única manera en la que puedas mostrar el amor de Dios. Claro que si no aprendemos a manejar estas situaciones, podemos llegar a pecar con estas. Es decir, estas personas malas pueden ser instrumentos de Satanás para que nosotros pequemos, pero la culpa no es de ellos. La culpa es mía si yo peco contra Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Satanás trata de hacerme caer con cosas para que yo peque contra Dios. Estas personas tal vez solamente van a ser situaciones en las que ellos quieren tener poder, control de las situaciones, y yo debo aprender a soportarlos, a resistirlos, no a resistirlos, sino a aguantar, pero tengo que aprender a que eso no me lleve a pecar contra Dios, porque entonces voy a caer en lo mismo. Espero estarme explicando con eso. En el principio entonces la ley decía a las personas: haz lo que te hicieron, ojo por ojo, diente por diente. Nosotros le llamaríamos venganza. Jesús lo que está diciendo es: aguántate un poquito más, da un poquito más de ti. En el versículo 13, en el versículo 8 de Romanos 13, el apóstol Pablo está, déjame te lo leo y te digo: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si hay algo que es lo único que tienes que hacer para con la otra persona, es amar a la persona. No vengarte, no hacer lo mismo que te hizo. Tienes que en realidad solamente amar a la persona, porque eso es lo que haría Jesús. Así es que esto de resistir al malo, que es una disciplina que tenemos que aprender a desarrollar y que Jesús nos deja en su palabra para que lo hagamos, un mandamiento que tenemos que cumplir. Déjame decirte 4 pequeñas cosas que nos pueden ayudar para entenderlo todavía un poquito mejor. Primero, Jesús habla de recibir una cachetada y poner la otra mejilla. En el versículo 39, yo les digo: no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Se supone que si se nos da una cachetada por algo que hicimos o por algo que dijimos y nos merecemos esa corrección, no debemos reclamar. Tenemos que quedarnos callados. Me lo merecía. Sin embargo, cuando nos dan una bofetada por algo que no merecíamos, cuando dijimos una verdad o cuando estamos diciendo cosas que
que en realidad no merecen ser abofeteados, lo que hacemos normalmente sería reaccionar y tal vez dar una bofetada a nosotros también. ¿Por qué Jesús nos manda que nos aguantemos el coraje y que te muerdas la lengua y que pongas tus manitas atrás, como le decíamos a los niños, para que no agarraran las cosas, para que no reacciones de esa manera? Déjame aclarar, una bofetada hoy no necesariamente es algo físico, puede ser un sarcasmo, puede ser una ofensa verbal que te estén diciendo, puede ser un desaire, puede ser algo que hacen para hacerte sentir mal. Como dicen por ahí, cachetada con guante blanco, ¿verdad? Que no duele en realidad en la cara, pero duele en el corazón. Así es que a eso se refiere nos podemos referir con cachetadas. Así es que si queremos ser como Jesús, perdón, me perdí con algo que estaba pensando y se me fue la idea del ejemplo que te quería poner. Cuando Jesús estaba siendo juzgado delante de Herodes, llega alguien y le da una cachetada. Y Jesús nos puso un gran ejemplo ahí, porque le pudo haber dicho muchas cosas tal vez, pero él le dice solamente, ¿por qué me golpeas? No sé si siempre viene a mi mente esa parte cuando en algunas ocasiones te he dicho, tenemos que aprender a responder, no a reaccionar, ¿verdad? Y lo he dicho así, si me pegas, te pego. Tenemos que aprender a responder, ¿por qué me golpeas? ¿Qué te hice para que tuvieras que hacerlo? Y el ejemplo viene de Jesús. En la situación más difícil, tal vez no podría responder, a lo mejor estaba amarrado, pero tal vez pudo haberle gritado, tal vez pudo haberle dicho, estoy especulando, a lo mejor ya ni fuerza tenía para hacerlo también, pero las palabras que pone ahí solamente es, ¿por qué me golpeas? ¿Qué es? ¿Cuál es la razón por la que estás haciendo eso? La gente que quiere a veces abusar de nosotros, lo van a hacer por eso, porque necesitan poder, quieren poder. Proverbios dice, la blanda respuesta quita la ira. Lo mejor que podemos hacer es preguntar, ¿por qué? ¿Cuál es la razón por la que estás haciendo eso? Eso ya es ir un poco más allá. Es no ser como los demás, es ser como Jesús. Es demostrarles empatía, aunque ellos no la quieran. Es decirles, soy igual que tú, ¿por qué me golpeas? Estoy hablando más, pero solamente espero que se pueda entender qué es la idea de hacerlo. Si queremos ser como Jesús, tenemos que aprender a soportar los golpes físicos, los golpes emocionales y responder en amor para mostrar, como Él lo hizo, el poder de Dios a través del amor. Esto es algo que normalmente no lo queremos ver o no lo entendemos. Pensamos que pensamos que el poder se manifiesta a través de la fuerza. Si me vas a lastimar, me tengo que defender o te tengo que comprobar de la misma manera. Lo que Dios nos enseña en su palabra es que su poder se demuestra a través del amor. Me encanta lo que una vez aprendí de un pastor. ¿De qué manera te amó Dios? ¿De qué manera te amó Jesús? ¿Qué tanto te amó Jesús? ¿Así? ¿O te amó así? ¿O te amo así? ¿O te amo así? La muestra más grande del amor es a través de la obra más cruel que puedes imaginarte, el sacrificio. El amor de Dios se ve manifestado en su muerte. Siempre que llego a un sepelio, una de las primeras cosas que digo, si está el féretro ahí, le trato de decir a la gente, hoy tenemos aquí la máxima expresión del amor de Dios, la muerte. Esto que estás viendo aquí no es el final para la persona, porque en realidad apenas empezó a vivir, si fue un hijo de Dios, pero Dios está dando la oportunidad de ver con tus ojos la máxima expresión de su amor, el tener que morir para estar con Él. A eso me quiero referir con que digo, si alguien viene y te lastima y si te dan una cachetada, con guante blanco, con lo que sea,
la mejor forma, la forma más poderosa en la que tú puedes responder a una persona es con amor. Y tal vez con una cuestión, ¿por qué? Pero con amor. Me estoy dando a expresar. Jesús también le pidió el número 2, dice Jesús también habló de momentos en los que nos quieren quitar, nos quieren hacer pleito y quieren quitarnos algo de lo que tenemos. Versículo 40, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Esto tenía mucho significado para ellos. Dicen los que saben que los pobres, por más pobres que fueran, por lo menos tenían una capa, porque alguien se las había regalado, porque era lo único que tenían para taparse en las noches. Vivían a la intemperie y se tapaban. Hoy en día, bueno, existen los periódicos, porque tú puedes ver a muchas personas indigentes tapadas con periódicos. Pero en aquel tiempo les daban capas, ¿sí? Por lo menos que tuvieran una capa. Hay un pasaje en Éxodo 22. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, la capa de su prójimo, deberá devolvérsela al caer la noche. Este manto es lo único que tiene para abrigarse. No tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé su clamor, pues soy un Dios compasivo. Es decir, los pobres solamente tenían eso. Y si alguien se abusaba de ellos, y dice Dios, si él viene y me pide, yo le voy a responder contra ti, porque soy un Dios compasivo. Así es que cuando alguien viene y quiere quitarnos aún lo poco que tenemos, Jesús dijo, está bien, dáselo. En aquel tiempo estaba la maldición, sabes que no se lo quites y se lo vas a dar. La señal era para la persona que se lo quitaba, para el que quería abusar de la persona y le quitaba la capa, y si abusaba, Dios iba a tratar con él. Pero ahora Jesús ya no se está refiriendo para el que viene a quitarle, se está refiriendo al que está siendo afectado. Y aún así le está diciendo, si alguien te quita la capa, es más, dale también tu camisa, ábrete todo. Para hacer eso se necesita bastante fe y bastante confianza en Dios, de que Dios va a tener cuidado de mí. Cuando estaba leyendo esto, para mí fue una pregunta interesante decir, ¿qué tanto confío en Dios? Como para poder no solo soportar que me quiten algo que quiero, sino tener que decir, te doy más todavía. No me estás dejando sin nada. Te estoy dando todo lo que tengo. Eso implica bastante confianza en Dios. Eso implica poder entender lo que es creer en Jesús. Cuando Jesús estaba también delante de las personas que lo estaban juzgando, a él no solo le quitaron la capa, a él le quitaron toda la ropa y se la repartieron entre ellos. Para nosotros eso es un símbolo de esto. Jesús no te está diciendo algo que no hizo. Antes de que eso sucediera, él sabía que lo iban a despojar simbólicamente de sus ropas. Es decir, lo estaban agraviando, lo estaban humillando, lo estaban exhibiendo, lo estaban dejando desnudo. Y lo que Él nos pide a nosotros, si alguien viene y quiere abusar de ti de esa manera, dáselo. Seguramente va a doler, seguramente no va a ser nada cómodo, pero sin embargo es un mandamiento que Él te está dando. Y ahí es donde entra la fe. Señor, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Es como cuando el apóstol Pablo estaba tan dispuesto a decir, Señor, aquí está mi vida, si quieres toma mi vida, es para ti. Y cuando ya no tenía más que hacer, no me queda otra cosa aquí más que irme con Dios, porque ya no tengo nada más que hacer aquí. ¿Hasta dónde? Perdón que sea tan preguntón, pero creo que lo hago así conmigo mismo, vivo preguntándome,
si hago bien, si hago mal, si estoy bien, si debo corregir. A veces lo puedo hacer, a veces batallo mucho para hacerlo, pero te lo dejo como exhortación. ¿Cómo está tu fe delante de Dios? Cuando estaba viendo eso también dijo, hijo, es que vivimos tan bien. Nos quejamos de las taxas, nos quejamos del gobierno, nos quejamos de los dólares, nos quejamos, pero vivimos tan bien. Hasta ahorita creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir, me ha faltado para pagar algo. Ha salido para pagar la renta, ha salido para movernos, ha salido para comer. Vivimos tan bien. ¿Qué pasaría si un día llegaran a mi casa y me quitaran todo? ¿Cómo reaccionaría? ¿En realidad mi fe estaría tan fortalecida? No lo sé. Hablo, predico, leo la Biblia y en realidad te tengo que decir, no sé cómo voy a reaccionar ese día. Tengo miedo de fallar. Sueño con decir con cuánto gozo yo estaré diciendo, sí, está bien, llévatelo. O sea, cuando ya no puedes hacer nada para decir, sí, está bien, llévate, que yo tengo una sonrisa en mi rostro, decir, Dios va a hacer algo bueno. Sueño con eso, pero la realidad, no sé. Pero lo que me pregunto es, entonces, ¿dónde está mi fe? Porque ha sido fácil creer ahorita. Ha sido fácil hasta hoy creer. Ha sido muy fácil. En mi familia no ha habido una tragedia hasta hoy. No la ha habido. Ha habido momentos que están a punto de, pero no ha habido. No he sufrido como otros, entonces ¿dónde está mi fe? No sé tu vida, a lo mejor tú sí has sufrido tragedias. Pero bueno, solamente pregúntate entonces, ¿cómo está tu fe? Si has sufrido algo y has sobresalido, creo que puedes entenderlo mejor. Si no has sufrido nada, entonces estás igual que yo. Tenemos que preguntarnos, ¿estaría dispuesto a quitarme la camisa cuando me estuvieran quitar todo lo que tengo? Jesús pone un ejemplo también de la ley civil, número 3. Cualquiera que te obliga a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Dicen que en aquel tiempo, cuando los romanos estaban gobernando a Jerusalén, los soldados que se trasladaban a otros lugares generalmente llevaban sus mochilas, lo que hoy llamamos backpack, no sé cómo las llamarían en aquel tiempo, pero llevaban sus mochilas muy pesadas por todo lo que tenían que cargar. Y tenían ellos la autoridad de pedirle a cualquier hebreo que vieran, decirle, ¿sabes qué? Ayúdame a llevar esta carga. Pero solamente podían pedirle una milla. No podían pedirle más, no era la obligación. El hebreo podía decir, ya no. Y Jesús lo que dice, si alguien te obliga a llevar esta carga una milla, llévala con el 2. Dale un poco más. Dale un poquito más. Jesús nos pide que hagamos eso porque Él hizo lo mismo con nosotros. Jesús fue un poquito más y ese poquito es sarcástico. Jesús dio todo. Pero él nos dijo, yo lo voy a dar todo por ti. ¿No puedes dar tú un poquito por mí? Porque el darle a esa persona, si nos exige hacer algo que tenemos que hacer, si tu jefe te dice, necesito que te quedes media hora más, una hora más, y que tú le puedas decir, no, me quedo hasta 2. Voy a tener un broncón en mi casa con mi señora, pero me quedo hasta 2. Que tú puedas en realidad, no por la responsabilidad de que tengo que quedar bien con él para que no me corran, por miedo a perder el trabajo, sino porque en realidad le estás diciendo, ¿sabes qué? Sí, porque es la manera, aunque no se lo digas verbalmente, es la manera en que te voy a demostrar quién es Jesús. Porque si Jesús dio todo por mí, ¿cómo no puedo yo darte un poquito más? Y tal vez ese ejemplo del trabajo es así como que medio extraño y tiene sus bemoles porque te están pagando por ese dinero, ¿no? Pero cuando alguien te está pidiendo que hagas algo y oye, ¿me puedes ir a ayudar a repartir
algo a una colonia lejos y hay que cargar unas cajas y me puedes ir a ayudar a limpiar la casa de fulanito, no sé, cualquier cosa que tú vivas en tu contexto, cosas que no te gustan hacer y que puedas decirlo, sí lo voy a hacer, porque trato con esto de mostrarte lo que Jesús hizo por mí. Y tal vez aprovechar la oportunidad para cuando la persona te diga, oye, gracias, dijo, qué bueno eres, o sea, dijo, me caes muy bien porque siempre tan servicial y que le puedes decir, no es por mí, es porque Cristo lo hizo por mí primero. Y que podamos demostrar quién es Jesús. No es hacerlo a regañadientes, sino en realidad es hacerlo voluntariamente. Nadie llevó a Jesús a la cruz. Él lo hizo voluntariamente. En cualquier momento le dijo a Pilato, yo pudiera mandar pedir una legión de ángeles que vinieran a librarme. Tú no eres el que me está mandando a la cruz. Es la obediencia a mi Padre. Voluntariamente yo lo hago. ¿Estarías dispuesto a voluntariamente darle un poco más a Dios? Y número 4, ayuda o impuestos, eso tiene que ver con lo económico. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús vivió y convivió mucho con los necesitados, suplió sus necesidades. No solamente suplió su necesidad física, suplió su necesidad espiritual, porque Jesús no solamente les dio algo para que se sostuvieran, Jesús les dio su vida para que ellos pudieran tener vida también. Es por eso que Jesús nos manda que vayamos un poquito más. La meta de este mandamiento es desarrollar en nuestra vida una demostración genuina del amor de Dios, ya lo había dicho. Con este mandamiento, el cumplir este mandamiento te va a ayudar a poder aprender a conocer el amor de Dios. Porque este mandamiento implica algo más fuerte de dar. Estábamos hablando, déjame acordarme anteriormente, humildad. La humildad es, sí lo haces con cosas físicas, pero en realidad es algo más es algo más que tienes adentro. La mansedumbre también, el gozo sale de adentro, el ser generoso sale de adentro, el amor viene mucho con esto, esto es más físico ahorita, la responsabilidad, el autocontrol, la veracidad, todas estas cosas son cosas que tienen que salir de adentro, pero se pueden quedar adentro. No sé si me estoy explicando. El dar un poco más implica más acción. Implica demostrar todas las anteriores. Implica vivirlas. Cuando hablamos de los 10 mandamientos y decimos el mandamiento de la codicia, no codiciarás, es el único mandamiento que es interno. Porque fornicar es externo, mentir es externo, matar es externo, honrar el día de reposo es externo, pero el décimo, el no codiciar es interno, pero es la base de todos, porque tú vas a romper cualquiera de los anteriores si eres codicioso. Y por eso Pablo dice la codicia es idolatría, y por eso rompes el primero, honrar al Señor tu Dios. Eso es algo similar. Estamos llegando a un punto en el que ya hemos desarrollado algunas características que tenemos que empezar a desarrollar y creo que Dios nos ha estado preparando. Sé humilde, sé manso, deja que mi gozo te llene, sé generoso, sé responsable, sé auténtico, sé veraz. Ahora vívelo. Ahora hazlo. Ahora da un poquito más de todo lo que te he pedido que hagas. Para desarrollar este estilo de vida y para disfrutar de este estilo de vida, solamente hay una forma de poder hacerlo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora tú ves que yo vivo,
esa humildad, mansedumbre, gozo, responsabilidad, autocontrol, veracidad, el que tú veas que yo puedo ir un poco más allá, es porque lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. La última parte de Gálatas 2:20. Así es que, bueno, antes de que se me terminen de dormir, ¿cómo está tu fe? Tu fe práctica. Jesús nos ha dado algunos mandamientos para desarrollar el carácter. ¿Cómo los estás viviendo? No dudaría que esta semana, ya que Dios está trayendo esto delante de nosotros, esta semana tengas varias oportunidades de dar un poco más. Y voy a orar por eso. Voy a orar para que en esta semana el Señor te permita visualizar, experimentar el dar un poco más y tengas el valor para hacerlo y tengas el deseo de hacerlo. Y cuando lo hagas, sientas en tu corazón el gozo de decir, estoy reflejando a Jesús. Y tal vez todavía más te dé el gozo el de ver cómo otras personas te dicen que están viendo a Jesús en ti. Vamos a orar. Vamos a orar. Después de orar vamos a entonar un canto que se llama Sobre la roca firme. Y cada una de las estrofas que está mencionando habla de cómo puedo confiar en Jesús. La última dice, un día Él regresará y entonces quiero puro estar. Un día Él regresará y qué bueno que pudiéramos presentarnos delante de Él y Él nos pueda decir, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, que Jesús te pueda decir, diste un poco más de lo que te pedí. Ay, Señor. Dios, muchas gracias. Hoy en este día, Señor, en mi corazón no puedo más que darte gracias. Porque todo esto que hemos hablado, todo esto que hemos visto, tú siempre lo hiciste. Tú siempre nos pusiste ejemplo, tú siempre te diste más. Siempre te diste más. Nunca hubo, Señor, un día en el que tú dudaras de no hacerlo. Siempre estuviste dispuesto y lo hiciste y lo cumpliste. Y hoy, Señor, nosotros decimos que creemos en ti, que confiamos en ti y nos gusta cantarte y alabarte y darte gracias por todo lo bueno que nos das. Pero, Señor, queremos darte un poco más. Queremos darte un poco más de nuestra vida, queremos darte un poco más de nuestro esfuerzo, un poco más de nuestra energía, un poco más de alabanza, un poco más de obediencia, un poco más de servicio. Seguramente necesitaremos de tu ayuda, Señor, para saber cómo hacerlo y para en realidad apasionarnos por hacerlo. Dios, es mi oración que cada una de las personas que estamos aquí tú las puedas utilizar para darte gloria, honor, para alegrar tu corazón con nuestras vidas. Es mi oración que cada una de las personas aquí, Señor, podamos experimentar lo
que es la realidad de la vida cristiana. No solo disfrutando tus bondades, sino experimentando, Señor, también el dar nuestra vida en servicio, en servirte a ti sirviendo a otros, en gastar nuestra vida, Señor, para ejemplo y testimonio de otros, dándoles parte de nuestra vida, Señor, para que te conozcan a ti. Tu palabra dice, y la gente generalmente enseña, que eso es el Evangelio. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero después, Señor, a través de tus apóstoles, tú decías, si yo me di por ustedes, ustedes deben darse también por otros. Y a veces es la parte que no sabemos aplicar. Señor, por favor, ayúdanos para que cada una de las personas que estamos aquí podamos ser un real reflejo de ti. Tengamos una pasión por ti, una pasión por tu iglesia como tú la tienes, una pasión por los perdidos como tú la tienes, una pasión por demostrarles a otros y revelarles a otros quién eres tú, a través de la forma en la que hablamos y a través de la forma en la que vivimos. Por favor, Señor, úsanos como instrumentos útiles en tus manos, para salvación de muchos y para gloria tuya. Por favor. Lo repito, Señor, y lo digo en primera instancia por mí, necesitamos tu ayuda. Necesitamos tu dirección, necesitamos tu poder, necesitamos tu fortaleza. Pero estoy seguro, Señor, que una vez que nos permitas ver lo que haces en nosotros, va a crecer en nosotros el deseo de hacerlo aún más. Y ese dar un poquito más se va a ir transformando en darte más y más y mucho más, hasta que toda nuestra vida, Señor, esté dada en tus manos, esté ofrendada a ti, como dirá el apóstol Pablo, como un sacrificio vivo, santo, un sacrificio agradable a ti. Así es que bueno, Señor, por favor, aquí está tu pueblo y haz la obra que tú tengas que hacer, Señor, en tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios es bueno.